Guillermo Caserino, que tiene la gentileza, la deferencia en esta noche de visitarnos. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? Muy bien, José Luis, y no, gracias a vos que me invitás y bueno, que me das espacio para hacer conocer algunas cosas que estamos haciendo, para colaborar un poco con la sociedad. Pero bueno, así que te agradezco mucho y como siempre sabés que acá me siento cómodo, así que no tengo ningún problema. Muchas gracias. Después vamos a hablar de la invitación. Ahora quiero primero una mirada tuya sobre este momento que está viviendo la Argentina. ¿Qué opinás, qué evaluás, qué te parece? Y es un momento complicado, más de lo habitual, por este intento de asesinato hasta ahora, o pareciera que se van caminando en esa dirección, organizado por un par de personas o un grupito pequeño de personas que es lo que aparenta, por lo menos hasta el momento de la investigación, que todavía no se sabe bien por qué ni con qué idea decidieron dispararle y se vieron de poner la bala en la recámara, ¿no? La verdad que, por suerte, porque eso hubiera sido un caos, hubiera sumergido en un caos al país, más no teniendo un presidente como la gente capaz de enfrentar un tema como ese, ¿no? Pero bueno, por suerte no salió la bala, no estaba la bala y seguimos navegando y avanzando en las causas penales como corresponde. Y creo que vamos lentamente recobrando la seminormalidad en la que vivimos. Aparentemente algo en la economía se va a mejorar. Esta medida de de darle un tipo de cambio especial a la soja es disparatada, pero bueno, porque eso no se pensó en todas las consecuencias que eso trae. El encarecimiento que va a traer en la cantidad de, bueno, por empezar en el biodiesel de entrada y después en todo lo que es alimentos en los cuales interviene la soja, que son muchísimos, la soja o parte de los componentes de la soja. Incluso hay que pensar que un derivado de la soja, como es el espárrago de soja, es componente de todas las dietas de los pollos, de los cerdos, de las vacas de tambo y los novillos de filot, con lo cual va a tener un aumento en los costos en muchos de los alimentos que comemos, ¿no? Con otro problema más, comprar la cantidad de soja que piensan comprar este año con ese precio va a generar la emisión de algo así como 18.000 millones de pesos que al ir a la calle van a incrementar la inflación y va a seguir acelerándose la carrera de los precios contra los pesos, ¿no? De los productos contra los pesos. Entonces, bueno, creo que es un manotazo al ahogado que no creo que dure, bueno, está previsto que dure un mes, pero no creo que tenga efectos a largo plazo sobre los números de la Argentina, porque la Argentina tiene que ponerse a exportar en serio, ya tenía que haberse puesto a exportar hace 30 años y no terminar con la mentira esa de vivir con lo nuestro y de no competir y de no salir al mundo, que no nos sirvió para nada más que ser cada vez más pobres. Entonces, bueno, me parece que el camino sigue en pendiente. Por ahí la pendiente se hace menos profunda o más profunda, pero seguimos en pendiente hacia el gran desastre, ¿no? Así que, bueno, esperemos que se ilumine alguien y lleguemos, por lo menos al Mundial, así que podemos estar tranquilos aunque sea un mes, ¿viste? Para dedicarnos a cosas que no son tan importantes. No sé, yo la verdad que no soy nada optimista. Creo que las elecciones del 2023 van a ser, en este caso sí, realmente importantes, definitorias. Si la Argentina, la República, el país cambia su rumbo y se dirige a recuperar lo que éramos, a crecer y a producir riqueza y termina con esta decadencia que lleva 30 o 40 años, ¿no? Así que si pensabas un mensaje optimista, no te lo puedo dar, lamentablemente. Hay un clima de odio en el país. Yo no creo que haya un clima de odio. Yo creo que hay personas que intentan defender lo que hacen, enfrentando o acusando al otro y agrediendo.
Pero acá, bueno, ¿quién es el primer odiador? Se puede hacer una competencia y nos podemos remontar decenas de años para atrás. Igualmente yo pienso que, a mi entender, la grieta no es entre los seguidores del kirchnerismo y los antikirchneristas. Acá la grieta está planteada en otro tema, me parece que está en otro punto. La grieta básicamente es entre los honestos que estamos dispuestos a defender la Constitución, la República, la democracia y vivir en un Estado de Derecho y respetarnos unos a otros, y los que quieren generar el caos y hacer negocios con el Estado y llenarse los bolsillos a costa de nosotros, de los que producimos y los que trabajamos. Entonces me parece que acá yo no creo que haya un clima de odio. Uno con el 90% de la gente puede conversar aunque piense distinto, por lo menos es lo que me pasa a mí. Yo pienso muy distinto que mucha gente y sin embargo puedo conversar y tener un diálogo y hasta disentir de manera educada y civilizada. Ahora evidentemente siempre hay loquitos de todos lados, ¿no? Pero eso no quiere decir que el país vive en un clima de odio. Yo no creo que sea así. Así que creo que no se justifica nada. Estas ideas locas de hacer una ley contra el odio y todo lo demás nos van a llevar a una dictadura, como ya ocurre en Venezuela y ocurre en otros países, ¿no? Cuando vos te coartan la libertad de expresión, te terminan coartando todas las libertades. Ahora, ¿cómo se busca un equilibrio entre lo que es la libertad de expresión y esto lo digo tanto para el orden como Macri, como para Cristina, como para Menem o Alberto Fernández o el que venga, y mediar entre no cortar la libertad de expresión, respetar la libertad de expresión, que es una de las virtudes más importantes de la democracia, pero sí respetar no solamente a la persona, sino respetar también el cargo que ocupa, más allá de que por ahí muchos de los dirigentes no respeten los cargos que ocupan. No sé si me explico. Incluso son muchos de los que participan en los desórdenes y en las agresiones y en el odio son directivos o dirigentes o funcionarios o políticos, ¿no? Eso es cierto. Mira, a mí me parece que la libertad de expresión tiene que existir. Todos podemos decir lo que pensamos. Lo que no podemos hacer es agredir, insultar al otro y mentir. O sea, me parece que tiene un límite que está dado por dos cosas: por la educación, el respeto que tenés que tener hacia los demás, como querés que tengan hacia vos, porque es una cuestión recíproca, ¿no? Creo que eso nos enseñaban de chiquitos en nuestra casa. Yo te respeto si vos me respetás. Entonces, si tengo que hacer una crítica, la tengo que poder hacer con toda la libertad del mundo. Y si estoy diciendo algo que es mentira, bueno, encontrarán la manera de probarme que es mentira lo que estoy diciendo y y la justicia me podrá condenar por difamación o por lo que sea a pedir disculpas y a contar la verdad y decir que estaba equivocado. Pero no podemos prohibir antes. Acá el tema es ver qué pasa después de lo que yo dije. O sea, si lo que yo dije es cierto o no es cierto. Si lo que yo dije tiene visos de realidad, es demostrable o no. Y después se verá. Vos tenés yo prefiero correr el riesgo de que me digan algo, incluso en contra mía. Sí. Prefiero correr el riesgo de que digan algo en contra mía que no sea cierto, a impedirle a los demás hablar, porque a mí me va a pasar lo mismo. O sea, me parece que esto va a través de la convivencia, va a través de la educación, va a través de la formación de los seres humanos. Entonces, hay cosas que no se pueden legislar por ley, que son parte de la naturaleza, ¿no? La naturaleza humana, digamos. Claro, entonces vos por ley podés regular los excesos, pero si vos cortás la libertad de expresión, estás perdido. Guillermo, estas medidas, un poco lo comentaste al principio, ¿no? El tema del dólar soja, pero estas medidas que se están tomando por parte de Massa, este viaje a Estados Unidos de Massa, estas decisiones que se están tomando en el marco económico, ¿vos las ves positivas, las ves negativas? ¿Pensás que no se van a poder poner en práctica? Yo creo que el 90% son parches para no hacer el único camino que hay, que es devaluar.
con lo cual no vamos a solucionar el problema. Al devaluar lo que vamos a hacer va a ser mostrar la verdad de la situación, dónde estamos parados. Porque no se soluciona con devaluar, se soluciona con darle el verdadero valor que tiene la moneda de intercambio. Y hay algunos caminos alternativos que no los quieren tomar, porque lo que ocurre en la Argentina es que el Banco Central, y en esto tiene bastante razón Milei, se ha transformado en un árbitro que maneja el dinero de los privados en beneficio del Estado. Porque ¿qué pasa? Si yo vendo en dólares, algo que me pagan en dólares, pero yo no lo puedo ingresar a mi cuenta corriente, sino que lo tengo que pasar por el Banco Central, que me va a dar los pesos que él dice que valen los dólares, está generando una desigualdad y un problema de competencia muy importante. Y está impidiendo que las cosas valgan lo que tienen que valer, lo que valen en el mundo. Así va a pasar lo mismo. Y esto que pasa con los alimentos, básicamente, pero con todas las actividades y con todos los insumos, pasa también con los sueldos. ¿Por qué cobramos sueldos de miseria? Porque los productos que nosotros exportamos, el que lo exporta recibe miseria. Entonces, si queremos irnos al escalón en el que tenemos que estar, tenemos que sincerar el valor de nuestra moneda. No hay otra. No sé cuánto será 200, será 250, será 300, no lo sé. El mercado lo va a decir, no hay otra. Todos los inventos que se han hecho en los últimos 40 años, lo viví yo, no me lo contó nadie, han fracasado de intentar hacer eso. Vos no podés vivir con déficit fiscal, vos no podés vivir en tu casa ganando menos de lo que gastás o gastando más de lo que ganás. En una sociedad, un país es exactamente lo mismo. Si no te alcanza lo que ganás para pagar lo que gastás, tenés que pedir prestado. Y te van a prestar en tanto en cuanto vos cumplas con la devolución y los intereses que te van a pedir por la plata que te prestan. Ahora, nosotros en Argentina tenemos también 40 años, 50 años de historia de no pagar lo que nos prestan, ni siquiera los intereses de lo que nos prestan, que es lo que nos pedirían. Básicamente el mundo se mueve así: te presto plata, pagame los intereses, ni siquiera pretenden que le devuelvas el capital, porque lo que hay algo que sobra en el mundo son dólares. Entonces estamos manejando las cosas totalmente al revés. Yo creo que anoche lo escuchaba López Murphy, y es re claro el tema, es re claro, no hay otro. Creo que el tema no está en deber, sino que me parece que el tema está en pagar lo que se debe, y cuando nos dan plata usarla para obras de infraestructura, o usarla para grandes obras o para un proyecto. Vos tenés que invertir lo que pedís prestado en cosas que produzcan crecimiento y generen mayor riqueza. Ahora, si vos la invertís en pagar sueldo del Estado o cosas por el estilo, no vas a ir a ningún lado, porque eso no te va a generar mayor cantidad de riqueza para que puedas pagar los intereses o los fondos que te prestaron. Es lo mismo en la empresa o en tu casa. Si vos pedís para poner un kiosco, si no facturás más con el kiosco y podés pagar la plata que pediste, te vas a fundir. Y acá es lo mismo. Pedimos la plata, la gastamos en cualquier cosa, para gastos generales. Es como si vos pedís plata y en vez de para invertir en algo que te va a generar mayor ingreso, te lo gastás, no sé, te vas de vacaciones, te haces una pileta, cualquier otra cosa que no genere más ingresos. Entonces llega el momento que es inaguantable, que es el momento que estamos viviendo. Yo en mi vida 3 o 4 veces ya lo viví esto. O sea, termina explotando, de una manera u otra termina explotando. No hay manera de evitarlo, porque ya es tarde. Todo lo que hagas ahora son parches. O patearla para adelante, pero va a ser lo mismo, le va a explotar al otro más adelante. Y en definitiva, ¿qué es lo que se gana? Al político, ¿qué le interesa? Salvarse él, no salvar a la gente. Porque si el político tuviera conciencia de que él es el que tiene que tomar la responsabilidad, y piensa en la gente, no en él, no le pataría la pelota al gobierno que viene. Trataría de empezar a solucionarlo ahora y hablar con el que viene y decirle: mirá, yo te voy a dejar acomodado esto, vos después seguí. Porque no hay otra manera en una sociedad civilizada y una democracia lógica. No puede ser que yo haga todo mal para aguantarlo, para que le explote la bola al gobierno que viene después. Porque te estoy haciendo mierda a mi propia gente. Ellos siempre se van a salvar. Están reventando al pueblo con ese sistema. ¿Macri hizo lo mismo? No, yo creo que Macri hizo lo mismo en algunas cosas y en otras no. O sea, no completó lo que tenía que haber hecho. Los 40.000 millones de dólares que tomó prestado, que tanto se habla, fue para transformar deuda interna, que eran bonos que estaban en los bancos, como ha pasado de nuevo ahora, que están las LELIQ famosas y todo eso amontonadas en los bancos.
que hay que pagar intereses todos los meses por esa LELIQ y que además los bancos hacen un pingo negocio con eso, siempre y cuando se las paguen. Lo que hizo fue sacar deuda interna y transformarla en deuda externa, porque salía en realidad más barato. Pero le faltó todo el resto del ajuste, le faltó equilibrar la balanza de pagos, le faltó más exportación, menos gasto. Y si aumentó el gasto público, aumentó los subsidios, aumentó las ayudas sociales, tanto más que el kirchnerismo. Entonces le siguió dando la cuenta siempre negativa. Pidió la plata y el momento que ya se encontró que no le alcanzaba esa plata tampoco. O sea, hay una falla. Además, manejar la economía con 8 ministerios, repartiendo pedacitos del sector económico, en vez de reunirlo todo en una sola persona, en una sola cabeza, digamos, un solo grupo que atendiera todos los costos de la Argentina. Eso te termina destruyendo. ¿La obra pública para qué sirvió? Sí, se hizo asfalto, se hizo esto, se hizo lo otro. Se pagaron sobreprecios, se repartió esa plata, o coima, o de todo, eso está totalmente demostrado. Cuando salga la causa de Cuadernos a juicio va a ser claro, porque lo reconocieron todos los mismos empresarios participantes. Entonces, eso también plata malgastada, porque no mejora la productividad de la Argentina. Entonces, me parece que si no cambiamos la cabeza, no tenemos salida. Quiero finalizar la entrevista aprovechando que estás acá para que invites para el viernes, porque estás promoviendo una iniciativa muy interesante, una charla de geopolítica que hace tiempo que no se ha hecho en Navarro, una charla de geopolítica, y también que un periodista venga a contar su experiencia de lo que es la guerra en Ucrania. Exactamente, nosotros tenemos programado para el viernes a las 19 horas en la biblioteca, con entrada gratuita. 2 charlas, una que la va a dar el periodista Brian Meyer, que ha sido corresponsal de guerra en Ucrania hasta hace poco, creo que trabaja en Radio del Plata y también en algunos medios del litoral, no sé si es en Entre Ríos o en Santa Fe. Y bueno, nos va a contar un poco la experiencia de qué es lo que vivió, qué es lo que está pasando, cómo son los movimientos, porque uno escucha, pero realmente hay muchas cosas de las que no se entera, y va a ser muy bueno saberla de primera mano. Y a continuación va a haber una exposición hecha sobre geopolítica en general y cómo funciona el mundo o qué camino sigue, cómo las Naciones Unidas está intentando implementar la famosa Agenda 2030, a la cual la Argentina adhirió sin ningún reparo, sin poner ningún pero, cosas que otros países adhirieron, pero también pusieron peros a varios sectores en los cuales no estaban de acuerdo con cómo se proponía, que es una agenda que la mayor parte de la gente no la conoce. Recién ahora están empezando los comentarios, que tiene 16 o 17 enunciados que son los que todo el mundo quisiera: terminar con la pobreza, terminar con el hambre, terminar con las enfermedades en el mundo, que está pateada e impulsada principalmente por Soros y un grupo de multimillonarios que nadie sabe por qué han llegado, o sí sabe por qué, porque la plata mueve el mundo, ¿no?, a tener esa unión con las Naciones Unidas y a imponernos una agenda de trabajo a todos los países del mundo, en los cuales nos dan a cada uno un lugar que ellos creen que tenemos que tener. Bueno, eso genera mucho choque. Va a ser largo y complicado entenderlo y tratar de evitar aquellas cosas que nos van a perjudicar, como que estamos condenados a ser proveedores de materia prima y no podríamos desarrollarnos en otros sectores. Y bueno, esa charla va a estar a cargo de Juan José Gómez Centurión, que ustedes ya lo conocen porque ha sido candidato a presidente y tiene un partido político, pero no es una charla política partidaria, es una charla específicamente de geopolítica, así que es lo que pasa en el mundo con las diferentes fuerzas, ¿no? Cómo la Rusia intenta volver a ser imperial, ocupando parte de los estados que habían tenido su independencia después de la desaparición de la URSS. Y bueno, cómo el mundo se va acostumbrando y cómo va cambiando, y cómo, por ejemplo, ahora los europeos la van a pasar muy mal porque no tienen gas. Bueno, una cantidad de cosas que va a ser muy interesantes para escuchar y para que tengamos una visión global de lo que pasa en el resto del mundo y salgamos un poco de la discusión del día a día tan complicada que tenemos acá. Pero creo que es muy interesante, son 2 personas muy preparadas en esos temas, y creo que la gente se va a llevar una sorpresa que lo pueda escuchar. Y estamos intentando armar el streaming para poder transformarlo
pasarlo en vivo por streaming, así que si lo podemos terminar de armar, ya les vamos a avisar a tus escuchas y a gente que te sigue para que esté enterada. Muy bien. Guillermo, volví a repetir entonces, es en la biblioteca. Es ¿A en qué la hora? biblioteca a las 19 horas el día viernes. Con entrada totalmente libre y gratuita. Exactamente. Muy bien. Si mal no recuerdo, el flyer decía que se tenía que ir con un alimento no perecedero, ¿puede ser? No es un requisito. El que quiere puede llevar, si quiere algún fideo, arroz, las cosas que habitualmente se llevan a los eventos que son gratuitos para colaborar, que eso se va a entregar seguramente al hospital o a alguna de las entidades de bien público. Muy bien. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por la posibilidad de esta entrevista y seguramente antes del viernes volveremos a hablar. Al pelo, seguramente que sí, y te agradezco a vos, José Luis, por darle difusión a este tema. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, así